comenzamos a transitar un año electoral, nada más ni nada menos, que desembocará, supongo, por agosto en principio, con primarias, con paso. Hasta ahora no se han suspendido en esa intención que ha manifestado parte del gobierno y muchos gobernadores. Por ahora es un proyecto, no se ha tratado, no sabemos si se van a suspender o no, pero por lo pronto comenzamos a transitar este año electoral, que tendrá en principio dos desembocaduras. Agosto, la primera de ellas sería, y octubre, obviamente, donde se van a definir la futura conformación del Congreso de la Nación. Y justamente estamos con un economista que va a pretender sentarse en alguno de esos sillones el año próximo. Sí, estamos junto a Javier Milei, a quien saludamos y le damos la bienvenida también al año. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Sebastián? Siempre es un gusto compartir espacio con ustedes. Bueno, la dejó prácticamente flotando la pregunta a Sebas en cuanto a las expectativas que tenés de tus aspiraciones políticas. Bueno, en principio, si estoy metido en esto es porque pretendo entrar a la Cámara, ¿no? O sea, básicamente tengo la esperanza de que la gente me acompañe en Capital Federal y que lo acompañe a José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires y en los distintos distritos que Avanza Libertad se estará presentando. Yo creo que están dadas las bases para hacer una muy buena elección. Las encuestas están reflejando esos números. De hecho, el promedio de las encuestas hoy estaría mostrando que hay un 15% de los argentinos que estarían dispuestos a votar por los candidatos libertarios, así es que en ese sentido estamos contentos, estamos trabajando duro, estamos haciendo una campaña muy, muy linda, porque también tiene esto de la austeridad, ¿no? Porque andamos con un megáfono y con nuestros propios autos, yendo a distintos lugares, a plazas y hablando a la gente, y la verdad que la recepción que tenemos es maravillosa. La verdad que estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo de parte de la gente. Javier, cerró el 2020 como uno de los peores años de la economía de la Argentina. Leía este fin de semana algunos artículos editoriales y demás, donde me llamaba la atención algo que coincido, que he leído por allí, donde el presidente Alberto Fernández, cuando las cosas no le salen bien, se pone en el lugar de víctima, y cuando algo más o menos le sale bien, bueno, se carga, digamos, los galones de haberlo conseguido. Pero el peor año de la economía, o uno de los peores años de la economía argentina, que ha sido el 2020, ¿fue puramente como consecuencia de la pandemia, tal cual lo expresa el gobierno, o no? No, claramente. Argentina ha tenido lo que es el peor año de su historia en lo económico, en lo social y en lo sanitario. Para explicar que el problema no es la pandemia, sino que es Argentina, es ¿cuánto va a caer el mundo? Entre 3 y 4%. Argentina va a caer entre 11 y 12. Listo, ya está. O sea, nosotros nos fue peor que al resto. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué esta es la peor crisis económica de la historia? Porque de hecho, la peor crisis había sido la del 2002. En el 2002 la economía cayó 10,9%, con una caída en el segundo trimestre de 16%. Argentina este año va a estar cayendo entre un 11 y un 12%, con una peor caída, ¿sí?, en el año, que es la del segundo trimestre, con 19%. Por lo tanto, en términos de caída de actividad estamos peor. En términos de lo que es los indicadores sociales también estamos peor, porque en aquel momento el desempleo llegó a ubicarse en el peor momento en 25%, en 21% promedio, y hoy en realidad, cuando uno mira la tasa de desempleo corregida por el efecto desaliento, hoy la verdadera tasa de desempleo está en torno al 29%. Ese es un dato tampoco no menor. Es más, lo que tiene que ver con los indicadores sociales, los niveles de pobreza en aquel momento llegaron al 55%, ¿sí?, pero no había estos niveles de protección que hay hoy, y aún así estamos en torno al 50%. Hay 10% de indigentes, o sea, 4,5 millones de argentinos en el país de los alimentos, que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, que se les cobra impuestos por el 60%. O sea, el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. En Argentina hay 4,5 millones que no pueden comer, lo cual es un disparate. Y como si todo esto fuera poco, tenemos una catástrofe sanitaria. Y acá voy a decir algo muy duro, pero muy cierto. Estamos frente a un gobierno criminal, un gobierno genocida, un gobierno asesino. Porque básicamente, si hubiéramos hecho las cosas como la hizo todo el mundo en materia de coronavirus y hubiéramos sido solamente un país mediocre, tendríamos que tener básicamente 10.000 muertos por coronavirus, ¿sí?
y pasamos ya a los 42.000 muertos. Quiere decir que este gobierno, por negligencia, porque no quiso dejar de robar, porque si hacía testeos masivos, básicamente no podía robar, entonces, ¿qué es lo que pasó? Terminó asesinando a 32.000 personas por negligencia. Por lo tanto, digamos, o sea, este gobierno cuando termine, porque claramente estas cosas no se pueden hacer mientras que están en el poder, porque toman todos los resortes, en especial la justicia, va a haber que denunciarlo como un gobierno genocida que comete delitos de lesa humanidad, porque no solamente... O sea, lo comparás con la dictadura, en ese término. Es peor que la dictadura. Porque, a ver, primero que los 30.000 desaparecidos nunca pueden mostrar bien la cuenta. La Secretaría de Derechos Humanos da un número que es 7.300. Por lo tanto, ya en principio tienen un primer problema con los números, ¿sí? Que nunca los pueden blanquear. Ese es el primer problema. El segundo problema es, supongamos que le creemos y que fueron 30.000. Pero fueron 30.000 ¿en qué? En 6, 7 años. Este gobierno asesinó 32.000 en un año. Entonces, digamos, por Dios, 7 años de esto sería un desastre. Entonces, a ver, no solo eso, sino que además el modelo de cuarentena cavernícola impulsado por este gobierno también implica un delito de lesa humanidad. En lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, constituye un delito de lesa humanidad cuando vos haces una supresión sistemática de los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque el delito de lesa humanidad, ¿qué es? O vas contra la vida o vas contra la libertad, o sea, un asesinato o la esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos haces una cuarentena cavernícola donde dejás a la gente sin ingresos, ¿sí? Y quedan totalmente desvalidos dependiendo de lo que haga el burócrata, ¿sí? Ahí pasan dos situaciones. O te resistís y morís de hambre, o alternativamente te convertís en un esclavo del Estado. Por lo tanto, digamos, también eso debería ser juzgado, ¿sí? En esa lógica. Es más, digo, este gobierno en su tendencia asesina, digamos, o sea, además, digamos, acaba de lograr la sanción de la ley del aborto. Por lo tanto, o sea, este gobierno, digo, claramente es un gobierno que tiene un problema grave con la vida humana, por decirlo de alguna manera, y ni que hablar lo que le hizo a los jubilados, porque mientras que el gobierno dejó a todo el mundo con menores ingresos, los únicos que no se tocaron la guita fueron los políticos, y a los jubilados le quitaron 150.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto significa eso dentro de lo que gasta la corporación política? Es decir, no estoy hablando de lo que es el gasto en salud, el gasto en educación o el gasto en seguridad. Estoy hablando de la politiquería inmunda que tenemos. ¿Sabes cuánto es? El 10%. Es decir, sí pudieron meterle a los jubilados la mano en el bolsillo y sacarle 150.000 millones de pesos, pero no se pudieron tocar 10% la de ellos. Y después dicen que les preocupa a los jubilados. O sea, es un gobierno de mentirosos, es un gobierno de ladrones, que como no está dispuesto a dejar de robar, prefiere que la gente se muere antes de tocar el bolsillo de ellos. Hay una cosa que, si me permitís, ¿no? Que sí. Después de que pase el temblor, como se diría, no puede ocurrir. Y mira vos planteás que tendría que haber una suerte de enjuiciamiento por lesa humanidad. Respeto tu posición. Otros consideran que podría existir la figura, o sea, podría aplicar la figura de mala praxis, porque en realidad han demostrado ser unos ineptos o inútiles. Lo que no puede pasar es que no pase nada. Este es el problema, que lamentablemente, y yo debo decir que de acuerdo a todo lo que viene pasando en la Argentina en los últimos tiempos, es lo más probable que ocurra, que es que no pase nada. Si no, no podríamos explicar que tenemos todavía a Carlos Menem con una situación incierta, con una instancia que la tiene retenida la Corte Suprema, y el hombre, está bien, en estos momentos está luchando por su vida, pero tendría que haber estado preso desde hace rato. Entonces, esto es lo que yo creo, yo vislumbro que va a pasar, no solamente que va a pasar con el gobierno actual, ¿qué va a pasar con los gobiernos previos? Porque también hay que recordar que tenemos juicios contra Macri, hay juicios contra Cristina, hay juicios y procesamientos contra anteriores funcionarios. Yo creo que no va a pasar. De hecho, tenés toda una tendencia, una movida de gente que están reclamando la libertad de presos políticos y le dicen en la cara al propio presidente, que dice que no le gusta que le llamen presos políticos a los que están con una situación complicada, y le dicen acá que son presos políticos. De hecho, bueno, fíjate, Milagro Sala ayer estuvo reclamando precisamente a través de... Yo ni sabía que tenía un programa de radio. Mirá, Milagro Sala, que está presa, tiene un programa de radio. Y estuvo reclamando, dice, pasó un año y todavía
pasó un año y todavía estoy presa. O sea, vos fíjate de qué estamos hablando y vos me estás pidiendo que los juzguen por delitos de lesa humanidad. La verdad que me resulta muy difícil que eso de alguna forma encuentre algún eco. ¿Me entendés a dónde voy, no? Sí, pero está brillante tu argumento, Gustavo. Porque vos fíjate, es muy importante. Vamos al inicio de tu argumento. Vos me das dos opciones. Ok, un delito de lesa humanidad o mala praxis. Está bueno el punto. Ahora, veamos la mala praxis. Punto 1. De lo que se llama el método científico. ¿Sí? Ahora, el modelo sobre el que se basa el método científico para combatir una epidemia, eso está en la parte 1 de mi reciente libro que se llama Pandenomics. Sí. ¿Sí? El modelo se llama SIR, susceptibles, infectados y removidos. Es un modelo de mediados de la década del 50 del siglo XX. Es decir, que esto, digamos, después tenés algunas mejoras, todo, pero el corazón del modelo sigue siendo el mismo. Es decir, que tiene que ver con trabajar sobre las conductas del sector privado, ya sea, digamos, el distanciamiento social, el uso del barbijo, los protocolos, la higiene. Y por otro lado, si vos tenés estado de bienestar, que además se encarga de la salud, tenés que ir a estrategias de testeos masivos y de seguimiento de esos testeos. Entonces, y lo último, Argentina no hizo nada. Es decir, Argentina está entre los que menos testean en el mundo y Argentina está entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes del mundo. Es decir, lo de Argentina es un desastre. Y esto es lo que explica que no es mala praxis, sino que es un delito de lesa humanidad, porque la pandemia arrancó 4 meses antes en el mundo. Y todos aquellos que estábamos viendo lo que pasaba en el mundo y salimos a informarlo, fuimos perseguidos por el gobierno, fuimos atacados por el gobierno, fuimos escrachados por el gobierno. Los medios de propaganda oficialista, ¿sí?, nos escrachaban a los que hablábamos, sí, claro, de la cuarentena. Nos decían los anticuarentena, decían que queríamos la muerte. El propio doctor Pedro Camp... Bueno, vos planteás que este es un gobierno que ha tratado la pandemia de esta forma y lo ha convertido, en tu criterio, en un delito de lesa humanidad, y quienes se quejaban de la cuarentena y decían que era algo que estaba mal implementado, eran tildados de asesinos por las voces cercanas al gobierno. Exactamente, el propio doctor Pedro Can dijo que aquel que, digamos, estaba en contra de lo que él proponía, estaban a favor de la muerte. Pero ustedes fíjense lo siguiente. Miren lo que, ya que hablamos y abrimos la puertita de la pandemia, ¿no? Porque hay que recordar que veníamos hablando de economía. Sí, sí. Pero abrimos la puerta de la pandemia. Está todo enlazado, Gustavo, claramente. Pero vayamos al tema Mura, si pandemia. se escribe con matemáticas, lo podemos hacer. No, está clarísimo. Yo sé que lo vas a demostrar y brillantemente. Pero a lo que iba es, presten atención al dilema que se encuentra el gobierno en esta semana. Habrán visto ustedes, y los televidentes también, a través de redes sociales, las imágenes impactantes, son choqueantes, ¿no? De Pinamar, ¿no? En Pinamar, toda una movida. No seamos ingenuos, ¿eh? Pinamar es administrado por Cambiemos, toda una movida, la policía, se difundió por todos lados de qué manera se mal comporta la sociedad y que hay que aplicar. Aparecen los infectólogos, apareció el infectólogo asesor presidencial, Eduardo López, a decir, hay que imponer el toque de queda. Presten atención al razonamiento que los quiero llevar. El presidente hoy ya está en modo electoral. Hay que recordar que, como dijiste vos, Sebas, al principio del programa, este es un año electoral, pusieron switch, modo electoral, hoy repartió ambulancias, anunció la promulgación de la ley de los jubilados y bajó línea contra Mar del Plata, porque focalizó todo en Mar del Plata, que ¿de qué administración es? Cambiemos. Entonces, los demonios son de Cambiemos, no se habló del Partido de la Costa, no se habló de Villa Gesell, no se habló de Miramar, de Necochea, ningún otro que no sea... del velorio de Maradona tampoco. Los de Cambiemos. Y ahí voy, permíteme un segundo. Entonces se encuentran frente al dilema de que tienen que... El asesor presidencial le dice hay que poner toque de queda. Desde las 22 hasta no sé qué hora, a partir del 6, y hay un run, ustedes lo habrán escuchado, que a partir del día 6 va a haber un toque de queda, que van a cerrar, que van a esto, vamos a militarizar, no sé qué. Yo les pregunto, ¿tiene el gobierno legitimidad que está sostenida en la legitimidad por la coherencia en el comportamiento para imponer un toque de queda cuando hace 2 meses
o menos de 2 meses, invitó a un velorio de 1 millón de personas, cuando convoca a la sanción de una ley como es el tema tan discutido del aborto, los que están a favor, los que están en contra, reunidos en una plaza, cuando deja los banderazos, cuando deja todo lo que ha ocurrido a nivel contagio. Vamos a ponerlo a nivel contagio. Entonces, el gobierno no tiene legitimidad para poner un toque de queda de nada, cuando en Europa, y acá no podemos negarlo, nos están demostrando que determinados lugares en donde se van de mambo, para que se entienda en lenguaje coloquial lo digo, van y le ponen un toque de queda. A tal ciudad le pongo un toque de queda, a tal región le pongo un toque de queda, a tal circunstancia le saco las clases y después se las vuelvo a poner. Acá es todo, pero es todo, si te duele la uña, te cortan el brazo. Es increíble, pero es así. Entonces, vos hablabas, Javier, de las decisiones que tiene que tomar el gobierno. Me parece que esta decisión va a ser una decisión muy difícil de asumir y de adoptar. Pero fíjate esto, Gustavo, qué bueno el punto que levantás. Este gobierno no tiene legitimidad desde ningún punto de vista. No tiene legitimidad moral. ¿Por qué? Porque aplica la doble vara a todo. Ah, sí, claro. Es decir, si las manifestaciones las hacen los amigos o la izquierda, no hay problema. Son válidas. Ahora, si los hacen otros, está mal, son asesinos, quieren infectar a la gente, quieren que la gente se muera, son lo peor. Ok, entonces, o sea, ya con eso ya estamos en problema. Además, no solo que tiene este problema de esa doble vara, o sea, este problema moral, sino el tema de los resultados. Es decir, el caradura de Eduardo López, de Pedro Can o el otro impresentable, Luis Cámara, digamos, a ver, qué autoridad moral tienen para hablarme alguien que nos metió en el top 5 de los desastres más grandes del mundo, ¿sí? Aún habiendo tenido la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar? Son unos imbéciles infradotados que no están en condiciones de recomendar nada, ya deberían haber renunciado, se deberían haber ido, deberían llamarse a silencio por la cantidad de daño que le han causado a la gente. Y sin embargo siguen hablando, son unos impresentables. Perdóname que tenga que empezar a modificar los epítetos para estos incompetentes. Es decir, el presidente lo primero que tendría que haber hecho en todo esto es echarlo a Ginés, González García, y echar a estos infectólogos. Por favor, pero no, siguen. Entonces, ahora ya empezamos a tener problemas graves, porque esta gente ya fracasó. Entonces, ¿qué es lo que va a esperar para que fracase de vuelta? O sea, ¿qué quiere ver? Digamos, sea un desastre humanitario acá adentro que sigue sosteniendo a los mismos imbéciles. Aparte, el desprecio que tienen los infectólogos por la libertad es el problema, extravagante. Es un problema ahora, un problema psicológico. Claro, obvio. Porque no reconoce, acá es una negación. La ratificación de Ginés es precisamente el aceptar o creer que todo se vino haciendo bien. Y entonces entramos ahí en un problema que debería ser más tratado por un profesional de la psicología que por un análisis político o lo que fuera. Vos fíjate, Gustavo, Javier, que en esto, en términos de pensar o creerse que se hizo todo bien, antes de finales del año escuchábamos funcionarios decir, bueno, logramos bajar la inflación con respecto a lo que había sido el 2019 a lo que fue el 2020. Y aquí lo discutimos, Gustavo, lo planteamos. Sí. Se bajó la inflación, ¿por qué? Bueno, porque hubo una serie de medidas, precios congelados, una recesión muy profunda. Y entonces lo que se trata de tomar como un activo claramente no lo es, porque las proyecciones de la inflación del año que viene como mínimo están por encima del 50%. Pero esta semana trascendió un famoso non-paper de Alberto Fernández, donde establece el dogma y sus 20 verdades, que son refutadas todas, y uno de ellos es logramos combatir la inflación. Bueno, esto nos da pie para ver una de las placas que tenemos y queremos compartir con Javier, que tiene que ver con la tasa de inflación anual, donde si bien en la Argentina la inflación de este año que pasó, del 2020, fue menor al del 2019, claramente el problema no está solucionado, ni mucho menos. Pongámoslo en el aire para ver esta placa y la conversamos con Javier, porque el problema de la inflación en la Argentina es un problema endémico, ¿o no? Sí, definitivamente Argentina tiene inflación preocupante desde que tiene Banco Central. A ver,
Si yo tomo toda la historia monetaria de Argentina previo a 1935, es decir, el momento en el cual se crea el Banco Central de la República Argentina, Sí. la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Y les cuento que desde 1860, que es cuando se pone en marcha el proyecto de Alberdi, de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Y no teníamos Banco Central, ¿eh? Punto 1. O sea, y no tuvimos hasta 1935. O sea, y la inflación promedio fue del 0,9% anual. Después tuvimos el Banco Central mixto entre 1935, y 1945. Ahí la inflación saltó al 6%, un número alto para lo que era la época. Después lo nacionalizamos, o sea, Perón en el 46 lo nacionalizó. Y desde 1946 a 1991, que es cuando se produce el repudio de la moneda después de 2 hiperinflaciones, la de Alfonsín en el 89 en torno al 5.000% y la de Menem en el 91 en torno al 1.300%, la inflación promedio de ese periodo fue del 225% anual. Después, durante la convertibilidad, tuvimos 9% de inflación promedio, pero toda concentrada en el primer año y medio. ¿Por qué? Porque a partir del año 1993, Argentina tenía la inflación más baja del mundo. Después puedo explicar ese gráfico por qué da una cosa distinta, porque esa serie va desde 1960 hasta hoy y tiene sacado del cómputo de la serie lo que es la hiper de Alfonsín, que eso le sumaría 83 puntos más de inflación, y sacó también la hiper de Menem, que le sumaría 20 y pico de puntos más de inflación. Ahora, en todo caso, Javier, más allá de Sí. esa salvedad que vos marcás muy bien, lo que está mostrando ese gráfico es la enorme decadencia de la Argentina, ya no comparada con los países que uno podrá decir del primer mundo, Estados Unidos, países europeos, sino simplemente con los países de la región. No, definitivamente. O sea, Argentina es un país donde se niega a entender la naturaleza monetaria y la inflación. Es decir, hay una frase de Friedman muy famosa, dice: la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Bueno, digo, acá siguen sin entenderlo, siguen insistiendo con la estupidez esa de que es un fenómeno multicausal. O sea, entonces, digamos, o sea, claramente, por eso, digamos, yo siempre hablo de directamente cerrar el Banco Central, que dicho sea de paso, fue creado por 40 años, o sea, lo deberíamos haber cerrado en 1975. ¿Y saben por qué no se cierra el Banco Central? ¿Por qué? Porque genera 5 puntos de impuesto inflacionario por año, que es un robo de los políticos directamente al sector privado. Por eso no lo cierran, porque es un mecanismo de robo. Es decir, entonces cuando ustedes encuentren algún economista que se siente y venga a defender el Banco Central, recuérdesle que en ese caso, ¿sí?, está a favor de estafar a la gente, de robarle a la gente. Ahora, y pero está pará. a favor del... Y aparte Yo hay dos te temas... pregunto sin argumentos, yo no soy un economista. Pero puedo meter dos cosas más, Gus, Sí, por sí. favor. Porque les voy a decir dos datos que son estremecedores. El primero es que hablan de ser, digamos, o sea, en general son progres, ¿sí? Y son muy sensibles. Y sucede que la inflación es el impuesto al pobre. A los que más le pega es 25 veces más fuerte, por lo menos a los que menos tienen. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Cuando ustedes corrigen eso en la historia argentina, ¿saben cómo el PBI per cápita, saben cómo el de quién debería ser? ¿De cómo quién? Como el de Estados Unidos. Yo te iba a decir que no tengo un argumento, bueno, soy economista, ¿no? Para respaldar esta pregunta, pero, por ejemplo, países como Brasil, que tiene una inflación estable, o sea, todos los años tiene un 3, un 2, una cosa así, tiene Banco Central, sin embargo, funciona a la perfección. ¿Por qué la Argentina no puede tener un comportamiento? Por ejemplo, te puse el ejemplo de Brasil porque es lo más parecido a nosotros, a pesar de que somos 5 veces menos, ¿no? Porque Argentina tiene los políticos más ladrones del mundo. Porque Argentina tiene los políticos más enfermos del mundo. Y esto... No, y más impunes debe ser, porque en Brasil sí, obvio, hay claro. chorros y los mandaron en cana. Claro. Bueno, bueno. hace poco Acá no. encarcelaron al alcalde de Río de Janeiro. Por eso digo, en Brasil los políticos van en cana. Claro. Lula estuvo preso. Y así, bueno, a Collor de Mello lo bajaron, a Dilma la bajaron, o sea, lo sacaron de la presidencia. Entonces, de pronto Brasil tiene un poquito más de seriedad y menos impunidad, ¿no? La Argentina
tiene una impunidad galopante, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en Histórica. estos términos para probar mi punto. Hay un estudio del BID que estudia la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. 7,2%. Y no solo eso, sino que además hay un concepto que lo llaman filtraciones, que es una forma de decir choreo educadamente, ¿sí? Y básicamente Argentina tiene 5 puntos del PBI de choreo. A eso hay que sumarle los 5 puntos que se afanan con el Banco Central. Es un escándalo. Por eso tenemos cada vez más pobres, ¿sí? Y además, ¿sí?, políticos cada vez más ricos, y con el verso eso de la justicia social, que además es súper injusta, porque implica tratar desigualmente frente a la ley a la gente, implica un robo, ¿sí? Es un disparate, es castigar al exitoso para premiar el envidioso, ¿sí? Además de todo eso, destruye el crecimiento, y tenemos un problema que eso deriva en un conjunto de instituciones que destruyen el crecimiento económico. Bueno, vos fíjate el problema que se enfrenta otro punto de la semana, ¿no? Hace un rato hablábamos de la pandemia y te dije, un dilema de la semana va a ser cuestión toque de queda. Otro tema de la semana y que tiene que enfrentar el gobierno es, se viene un paro del campo. Y se viene un paro del campo por una política de, precisamente, limitarles ahora la exportación de maíz. Mañana se reúne la mesa de enlace, los 4 dirigentes de la mesa de enlace por Zoom se van a reunir mañana al mediodía. Es posible que mañana a las 3 de la tarde tengas declarado el paro de comercialización, y ahí está la disyuntiva, no se sabe si es comercialización de todos los tipos de grano, con lo cual le va a pegar a la recaudación del gobierno en la línea de flotación, o solamente el maíz. Pero están todos más por todo tipo de grano que por el maíz solamente. Pero fíjate, este es un balazo que se pega el propio gobierno en el pie, por ser elegante, ¿no? Sin tener ninguna razón. Es increíble. Bueno, esto tiene que ver, si me permiten, con el mal entendimiento que tiene el gobierno y sus economistas sobre el funcionamiento del sistema económico. O sea, porque básicamente, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren parar el precio del maíz por alguna cuestión, digamos, vinculada a los productos ligados al maíz. Ok, una estupidez, porque es cierto que si ustedes le cierran la economía, digamos, entonces no poder exportar, aumenta la oferta en el mercado local, el precio baja, ¿sí? Y entonces, o sea, evita el fenómeno de corto plazo. Ahora, ¿cuál es el punto? Y el otro año no te produce. Es decir, esto hay un ejemplo en un libro de Juan Carlos de Pablo que es brillante. Dice, bueno, a ver, llama el presidente al ministro de Economía y dice, bueno, quiero hacer que baje el precio de la carne. Dice, ¿usted está seguro? Yo se lo hago bajar de un día para el otro. ¿Está seguro que quiere hacer eso? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué dice? Dice, bueno, a partir de ahora, digamos, aquel que le encuentre carne en la carnicería después de determinada hora va a ser fusilado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí todos agarran y terminan rematando la carne, el precio de la carne se hace baratísimo, lo llevan en andas al ministro de Economía porque logró que el precio de la carne cayera a niveles irrisorios. ¿Qué pasó el otro día? No había más carne, terminaron matando al ministro de Economía. Deberían haber matado al presidente. Claro. En el Sí, claro, es la cuestión histórica de si se ajusta por precio o por cantidad, digamos, no se puede por una o la otra. Ahora, vamos a enlazar lo que vos planteabas, Javier, del Banco Central con un tema que tiene que ver y está muy vinculado a la emisión monetaria, y es para financiar en gran parte, en un país que además no es un país que pueda tomar deuda porque nadie le presta a la Argentina, el incremento del gasto público. Si uno ve en la línea histórica, en este mismo lapso que recién planteábamos del 60 a la fecha, el gasto público ha ido aumentando de manera vertiginosa, sobre todo el gasto público originado desde la política nacional, desde los gobiernos federales, también las provincias, pero en este último tiempo, al menos en este gráfico, se ve que las provincias han tenido un comportamiento un poco más tranquilo. No quiere decir que no lo tengan ese gasto público, pero sí el Estado federal claramente lo ha aumentado de manera sideral. Bueno, a ver, acá en Argentina el deporte preferido de los políticos es aumentar el gasto público. Ahora, el problema es que cuanto vos más subas el gasto público, porque es interesante, ese gasto público, digamos, no está corregido por la parte del PBI que no es... o sea, el PBI cuando vos tenés es una estimación que incluye la parte en negro y la parte en blanco. Cuando vos limpiás por la parte que está solamente en blanco, ese número sube sustancialmente
y si agregás toda la carga sobre el trabajo, ¿sí? El número excede ampliamente el 60%, el peso de todo el Estado en Argentina. O sea, eso se traduce en una presión fiscal imposible que destruye la inversión, y es por eso que Argentina no crece desde el año 2011. Es decir, Argentina, digamos, o sea, el PBI, digamos, osciló en torno de un mismo nivel desde ese año, y en realidad lo único que hacemos es cada vez estar más abajo. Por lo tanto, o sea, el nivel de decadencia de Argentina, bueno, además está fuertemente relacionado con el tamaño del sector público, porque cuanto más grande sea el sector público, que es el que destruye la riqueza, más chico va a ser el sector privado que la crea. Por lo tanto, digamos, o sea, con ese camino cada vez estamos siendo más pobres. Ahora, las últimas medidas que se han anunciado, disculpame Gustavo, Sí. van todas en camino a seguir asfixiando al sector privado y seguir agrandando el gasto público. Sin ir más lejos, regulaciones en las telecomunicaciones en la Argentina. Esta idea que dejó muy claro Cristina Fernández de Kirchner en su último discurso, cuando dijo tienen que converger, digamos, los precios de las tarifas con los salarios. Está claro hacia dónde se orienta, digamos, el próximo tiempo del gobierno de Alberto Fernández. Porque uno le podrá criticar muchas cosas a Cristina. Ahora, cuando Cristina habla o escribe, hay que escucharla, porque lo que ella dice es lo que después termina pasando. Sí, bueno, el problema es que Cristina, hablando de economía, es bastante peligrosa porque es bastante precaria. Digamos, no quiero ofender a los asnos con los niveles de conocimiento de economía de la señora. O sea, sinceramente, o sea, suma con dificultad. Cuando habla de economía dice cosas aberrantes. O sea, ¿qué acaso conoce cuál es el conjunto de precios relativos de equilibrio de hoy y a qué nivel debe converger hacia el largo plazo? Pero ¿de dónde sacó, digamos, o sea, le vendría bien tomar un curso de economía y que escuche a otros economistas y que le haga escuchar a autores como Mises o Hayek? Así, digamos, aprende cómo funciona el sistema de precios. Porque en realidad lo que no entienden es cómo funciona el sistema de precios. A ver, lo voy a poner más fácil. Si se pudiera... A ver, y yo, digamos, he sido profesor por concurso durante muchos años de economía matemática. O sea que, digamos, o sea, no tengo un problema precisamente como con la matemática. O sea, justamente es con lo que más me divierto. Si fuera posible calcular ese vector de precios de equilibrio, la Unión Soviética hubiera sido un éxito y sin embargo se cayó por no poder hacer cálculo económico. Ahora, claro, si los economistas que tienen cerca son, no sé, del calibre de Fernanda Vallejos o de Axel Kicillof, digamos, que creen que el muro se cayó y en lugar de aplastar a los zurdos, creen que se llevó puesto el capitalismo, y bueno, está claro, o sea, hay un problema, ¿sí? O sea, se rodea de gente que tampoco sabe sumar. Hablábamos recién del gasto público, estaba buscando para no equivocarme. Esta semana, en medio de la sesión en diputados por el tema de los jubilados, la diputada Zoraida Zucaria puso de relieve, también que ella, digamos, la frase de ella que pasó a la fama fue vinculada a la vacuna, ¿no? Cuando dice, no sabemos qué mierda nos van a inocular. Pero lo curioso es lo que dice previo a ello. Porque previo a ello, la diputada expone lo que ha costado, lo que está costando, y digo costando porque no se hizo nada, el Ministerio de la Mujer. Fíjate, vos que fue una de las cosas que se plantean como un logro de este gobierno, tener un Ministerio de la Mujer, que se supone que para que el Ministerio de la Mujer llegaba para tratar de morigerar los casos de femicidio. Hay un femicidio cada 36 horas, dice la diputada, y además expone que el Ministerio de la Mujer tuvo 6.200 millones de pesos asignados en este año pandémico y que nadie sabe dónde ni cómo se ejecutaron, pero que las mujeres se siguieron muriendo por femicidio. Entonces, vos fíjate, el famoso gasto público, a dónde nos lleva cuando nos ponemos a investigar si está bien destinado, si está bien destinado el gasto público y si está bien gastado, valga la redundancia, el gasto público. ¿Se entiende? Ahí, si me permitís, Sí. te contesto a la Friedman. A ver. No existe, es utópico que el gasto público sea eficiente. Es por definición ineficiente. Porque vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero en vos mismo o podés gastarlo en otros. Y podés gastar el dinero de otros en vos o
en otros. Entonces, por ejemplo, cuando vos gastás tu dinero en vos mismo, vos sabés lo que querés y vos sabés lo que te costó ganarlo. Entonces, maximizás cada mango al máximo, maximizás tu bienestar, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando, por ejemplo, ¿cómo es gastar la tuya en otros? Bueno, es cuando vas a hacer un regalo. ¿Qué haces? Minimizás el costo. Bueno, tratá de quedar bien con lo menos que podés. Ahora, cuando vos gastás la de otros en vos, bueno, viajás en primera, jamás se te va a ocurrir mirar el lado derecho del menú, o sea, vas a gastar porque la cuenta la paga otro. Ahora, ¿cuál es la forma más irresponsable de gastar dinero? Gastar el dinero de otros en otros. O sea, no tenés, el costo de generarlo, ni tenés el interés de que al que lo va a recibir le interese. Por lo tanto, o sea, ¿qué es la peor forma de gastar? El dinero de otros en otros. ¿Y cómo se llama eso? Estado de bienestar, que en realidad debería llamarse estado del malestar. La recesión, sí, la recesión en la Argentina también es un problema endémico. Claramente tenemos datos para observar y que van ligando un tema con el otro, porque recién hablábamos de la inflación, que también obviamente y la fuerte presión impositiva generan, entre otras cosas, recesión. Me preocupa el dato que se ve en el panel, Javier, donde la Argentina del año 50 al 2016 está segunda a nivel de años recesivos después del Congo. Es impresionante esto, ¿no? Sí, pero aparte te está mostrando que cada más o menos 3 años tenemos una crisis o estamos en un periodo recesivo. Pero esto, es un fenómeno que empieza a hacerse más marcado a partir de la salida de la Gran Depresión, ¿sí? Cuando el resto del mundo empieza a tener un enfoque así más razonable de la política económica, en especial después de la Segunda Guerra. Pero Argentina, por ejemplo, en toda su historia tuvo 24 crisis. Antes de la Gran Depresión solamente tuvo 5 y tuvo las mismas crisis que tuvo, muy parecidas a las que tuvo Estados Unidos, incluida la Gran Depresión. Sin embargo, después Argentina siguió teniendo crisis. Y es muy interesante, de las 24 crisis, ¿saben en cuántas hubo problemas fiscales de las 24? ¿En cuántas? 23. Claro. Y de esas 23, en 11 casos tuvo alto déficit fiscal. Y en los 12 restantes, escandalosos déficit fiscal. O sea, el problema argentino siempre es el mismo. El problema es el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal es porque permanentemente tratamos de gastar más de lo que tenemos. Y entonces, eso, de alguna manera siempre se arregla. O se arregla con emisión monetaria, que es romperle la cabeza a los que menos tienen. O se arregla con deuda, reventándole la cabeza a las generaciones futuras. O se arregla con más impuestos, generando, desastres económicos y miseria a las generaciones presentes. ¿Y eso por qué? Porque todo el tiempo el Estado en Argentina se compró el versito inmundo de la justicia social y tratando de hacer redistribución del ingreso, eso lleva a un aumento permanente del gasto público que hace que al ingresar al siglo XX fuéramos el país más rico del mundo. Hoy, sí, previo a la crisis, estábamos 70 y en rigor, post pandemia, hoy estamos entre el 100 y el 120. En promedio sería 110. Sí. ¿Qué quiere decir? Que hoy ya nos caímos de la mitad de la tabla para abajo. Y les digo más, si Argentina no hace un cambio en serio, si Argentina no vuelve a abrazar las ideas de la libertad, es decir, los valores de Alberdi, en menos de 50 años Argentina va a ser la villa miseria más grande del mundo. Mirá, vos recién planteabas las diferentes alternativas para superar las recesiones y las crisis, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo creo que hay una alternativa más, que es la que se utiliza, que digamos, es una alternativa que no da resultado, obviamente, pero que todo el mundo, como si fuera el perro que se muerde la cola, le sigue creciendo, que es ser optimistas. O sea, prácticamente es una cuestión de fe, no sé si ponerlo en términos teológicos, pero la cuestión es que, fíjate, Alberto Fernández dijo en las últimas horas que a la Argentina le espera un 2021 de grandes oportunidades. Y dice eso, y seguramente hay gente que le cree, aunque se contradice con las encuestas. Bueno, hoy estuve, por ejemplo, dialogando con
una consultora, la consultora Sinopsis, que merece mi respeto, ¿no? Y me decía el titular Lucas Romero, el director Lucas Romero, me decía, el 55% de la gente consultada considera que a nivel país, va a estar mal. El año 2021, va a estar mal. 55% de la gente. Y en lo personal, el 39% de la gente considera que va a estar mal. Después estaban los subítems en donde, digamos, la porción más chica era que considera que va a estar bien. No te vayas a creer de que todos consideran que, o sea, lo contrario, esto estipula que van a estar bien. Sino que, por ejemplo, si el 55 considera que va a estar mal, había un 20 que considera que va a estar más o menos mal y otro que va a estar un poco menos que más o menos mal, hasta llegar al 10% que considera que va a estar bien. Entonces vos tenés un espectro muy amplio de gente que es realista frente a la visión de futuro. Estamos hablando de proyectar, ¿no? Vos hablabas recién de cómo proyectamos las salidas de las recesiones. Y el gobierno agarra y le dice, no, miren, nos va a ir bien, bárbaro, nos va a ir bárbaro. ¿Y sabes qué? Hay gente que después le termina creyendo que nos va a ir bien y se terminó la historia. Fin de la historia, volvemos otra vez a todo lo mismo y pasa, ¿cuánto pasaron? 50 años, no sé cuánto. ¿Cuánto duró el gráfico que vos hiciste? Sí, del 60 a la fecha. Y le creen. Y no entiendo cómo le creen, cuando en realidad lo que hay que hacer es poner el hombro y laburar. No es esto de repartir, emitir. Es laburar. Se olvidaron de laburar. Y además, que es otro de los gráficos que también tenemos, en una Argentina donde claramente el nivel de independencia judicial es tan bajo, uno de los más bajos de la región, es imposible pensar, no en laburar, en que alguien invierta un peso en nuestro país justamente para generar trabajo, entre otras cosas. Mirá los datos, ¿no? O sea, el índice de independencia judicial, ya nos vamos a un periodo más corto, ¿no? Del 2001 al 2013. La Argentina, entre los países con menor independencia judicial. A ver. En América Latina. En América Latina. Lo decimos, y seguramente la gran mayoría de los que está escuchando en este momento del programa va a coincidir con nosotros, tiene esa misma sensación, quizás sin poder probarlo, sin poder tener pruebas tangibles, pero tiene esa sensación de que en la Argentina hay un poder que no funciona y en general es el poder judicial, además de los otros, ¿no? Digo, pero en este caso puntual. Sebastián, si me lo permitís, yo Sí. quiero ir a una excelente reflexión que has hecho al mostrar el gráfico. Que eso se traduce en bajo crecimiento económico. Y eso es muy importante lo que acabas de decir. Porque, ¿qué es lo que genera el crecimiento económico? El crecimiento económico se genera con un aumento de la inversión, ¿sí? Que aumente el stock de capital per cápita, que ese stock de capital per cápita mayor genere una mayor productividad de los trabajadores y eso permite que los trabajadores puedan ganar mejores salarios y mejore la condición de vida de la población. Ese es el motor. Ahora, pero vos para generar inversión, ¿sí? Esa inversión, digamos, tiene que ser financiada por el ahorro. Y tanto la inversión como el ahorro requieren de protección del derecho de propiedad. Y en Argentina el derecho de propiedad es una cargada, es relativo a las preferencias del político. Entonces el político, en nombre de la justicia social, viene y te expropia. Entonces si vos cada vez que te va a ir bien te van a expropiar, no vas a invertir. Por eso, entonces fíjate, el no respeto de los derechos de propiedad ya hace que castigues la inversión y que la gente no quiere invertir. No por nada, digamos, en Argentina el año pasado se fueron un montón de empresas y este año se siguen yendo otro montón de empresas. Sino que además, cuando vos castigás el ahorro, una parte del ahorro se fuga, se va del sistema. ¿Sí? No por nada, digamos, después de Estados Unidos, Argentina es el país con mayor cantidad de dólares per cápita. Y eso, Javier, de alguna forma lo termina supliendo el aumento del gasto público para cubrir las enormes erogaciones del Estado, que después termina generándose déficit fiscal, que a la postre también es un enemigo de la inversión. Nadie va a invertir en un país con déficit fiscal, y tenemos también los datos de eso, lo planteaste recién. Pero exacto, por eso mismo, Sebastián, o sea, entonces, vos, ¿y dónde se resuelve todo el problema del derecho de propiedad? En la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, desde la década del 30, cuando dejó pasar la primera ley de alquileres, de ahí en adelante hizo un desastre en materia de derecho de propiedad. Por eso, digamos, Argentina es un país, digamos, donde al haber abrazado las ideas del socialismo, que implica valores y
morales inmundos como la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, eso se traduce en un conjunto de instituciones nefastas que hunde al país. O sea, y ahí muy bien, digamos, está mostrando el número fiscal. Para mí este año va a terminar un punto más abajo. El resultado, para mí ese va a ser el primario, el global va a ser, el financiero va a ser 8 puntos, pero bueno, no importa, es Igual es un montón. igual, claro. O sea, para un país que no tiene financiamiento. Claro. Es decir, El único financiamiento es la emisión. exacto. Y ahí, si me lo permiten, quiero volver a un punto Por atrás. eso te voy a preguntar después cuánto va a valer el dólar, ¿no? Porque, o sea, a ver, con este nivel de emisión, Bien. hoy sale 166 pesos el dólar paralelo. El impacto de la emisión de diciembre, de la emisión de noviembre, ¿cuándo lo vamos a ver impactado en ese dólar? No, ese va a ser tremendo, porque Bueno. digo, o sea, van a estar emitiendo entre 300.000 y 400.000 millones de pesos la última. ¿El valor del dólar está sostenido por los depósitos en los bancos? A ver, quiero. Son varias cuestiones, o sea, me hicieron Sí. muchas preguntas a la vez y todas son interesantes. Quiero ir por el primer lugar, el tema de la inflación, porque uno sostiene que, digamos, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que se emite dinero por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios suben. Ahora, ¿cuál es el punto? Entonces dice, bueno, pero este año emitimos un montón de dinero y sin embargo la inflación fue menor. Bueno, eso es mentira. Porque si la inflación promedio, supongamos que es 3% mensual, ¿sí? Y yo tengo el 70% del índice en cuarentenado, ya sea o porque lo tengo pisado, como las tarifas, o porque tengo precios máximos y solamente anoto los precios máximos cuando computo el índice, o, digamos, tengo la economía en cuarentena y entonces no está operativo. Quiere decir que 3% de inflación es el equivalente a 10. Eso anualizado da 200. Por lo tanto, Pero digamos... a eso le tenés que sumar o agregar, disculpame que te corte, pero Sí, por favor. digo, la escasez. Porque si vos lanzás un plan, por ejemplo, para que haya servicio de telecomunicaciones a 150 pesos, lo más probable es que las empresas no inviertan lo que venían invirtiendo. Y si no invierten, ¿qué va a pasar? No va a funcionar. Claro. Pero tal no va a cual. haber servicio. O sea, lo va a pasar lo mismo con la luz, va a pasar lo mismo con Pero el esto gas. aparte Se ya lo pierde pasamos rentabilidad, deja de tener rentabilidad. Claro. Pero es Claro. que justamente esto Así ya pasó. funciona. Pero es que Así esto uno ya establece pasó. un negocio. Es tal cual, es como dice Gustavo y como dicen los dos. A ver, pero esto además está documentado en un libro. Se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Y demuestra que cada vez que se quiso combatir la inflación controlando los precios, el resultado fue la escasez. O sea, que terminan faltando productos. Eso, digo, es de manual. O sea, entonces, si ustedes se fijan, digamos, tenemos economistas en el gobierno que no pueden superar un curso de economía 1. O sea, economía de abaco. No pueden pasar. Porque ni siquiera tienen problemas hasta para correr el dedo. ¿Se dan cuenta? Es tremendo. Entonces, Pues tenemos, el digamos, aparatito ese. claro. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Ahora, por lo tanto, la inflación no viene viajando a ese nivel. Aparte hay que tener en cuenta que el problema en el mundo este año fue la deflación. Por eso los bancos centrales tuvieron que salir a emitir a mansalva Sí. para abastecer la demanda de dinero aumentando por problemas de aversión al riesgo y que eso no se traduzca en deflación. Ahora, a ver, Sé que nos queda poco tiempo, pero a ver, ahí me... pero ¿puedo hacer Sí, un dale, dato dale, de color? dale, dale. A ver, un país que no tiene política monetaria, ejemplo Hong Kong, ¿cuánto fue la inflación este año? 3% negativa. O sea, y Argentina va a tener, no, bueno, si termina 35, 36, pero digamos, a ver, estamos tercero en el ranking mundial de inflación. O sea, segundo en el índice de miseria, somos un desastre. Es decir, y les digo algo, con el desequilibrio fiscal y el desequilibrio monetario que tiene Argentina, ¿sí? Digamos, si se llegan a mandar una macana en lo político, no descarten que pueda haber una hiperinflación. El derrumbe del valor de las empresas, Gustavo, lo hemos venido observando con mucho detenimiento. Vamos a repasarlo porque es muy interesante ver la fortísima caída que han tenido las empresas argentinas en su cotización, no hace 10 años atrás, sino hace un año atrás, un poco más de... Después de las elecciones primarias del 2019, con la gran devaluación en aquel entonces y el dólar que se disparó, fíjense ustedes, Javier, bueno, los datos son elocuentes, ¿no? La pérdida del patrimonio argentino es... muy severa, claramente. Esto es producto de la devaluación del peso frente al dólar.
Entre otras cosas, Entre otras cosas, los avances en el derecho de propiedad también. Y fíjense esto, si yo me pongo, digo, a ver, tiene tantos keynesianos alrededor, Alberto Fernández, que alguien le cuente qué es la Q de Tobin. Te dice que la inversión depende del valor de mercado sobre el valor de reposición. El valor de reposición voló, digamos, para los argentinos, porque mucha de la inversión está dolarizada. Y hoy el valor de mercado se destruyó. ¿Sabés qué va a pasar con la inversión? Se va a destruir. ¿Sabés? Digamos, a ver, para que la economía argentina pueda empezar a tener una tasa de crecimiento razonable, debería invertir por lo menos 25 puntos del PBI. La inversión en Argentina se viene destrozando. Y si tomo el último dato, a valores corrientes, representa menos del 7% del PBI. Estamos condenados a la miseria total y absoluta. Si no vamos contra los políticos chorros que nos están hundiendo, ¿sí? Esto no cambia más. Javier, te quedó ahí, Gustavo, pendiente, ¿cuánto va a valer el dólar? Porque... Sí, yo le preguntaba si el valor del dólar está sostenido por los depósitos en los bancos, ¿no? A ver, lo primero que hay que entender es que el dólar es un precio más de la economía. Y como decimos siempre, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que la oferta de dinero excede a la demanda de dinero, eso va a hacer que el poder adquisitivo del dinero caiga. Quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. Entonces, ¿qué es lo que tengo para decirle? Es que siempre está barato. El dólar siempre está barato. Déficit fiscal financiado con emisión monetaria, tarde o temprano, va a subir. O sea, ¿por qué? Porque el peso se derrite como barras de hielo en el desierto del Sahara. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. A ver si lo comprendemos. O sea, el peso es un instrumento de estafa de los políticos hacia los creadores de riqueza. Entonces, no puede valer. Y les voy a pasar un tip adicional por si invitan a algún economista chanta. Les voy a decir algo, tampoco pueden saber cuál es el precio del dólar, porque de vuelta, si pudieran calcular los vectores de precio de equilibrio, les voy a decir algo, para distintos niveles de emisión monetaria, por eso hablé de vectores y no de vector, ¿sí? La Unión Soviética hubiera funcionado y no se puede hacer cálculo económico. Muchachos, lean más Mises, más Hayek, más Rothbard y dejen de leer al imbécil de Keynes y los Animal Spirit. Porque una de las cosas tan hermosas que estaba mencionando Gustavo recién y le causaba gracia, eso de que, bueno, si con optimismo nos va a ir bien, con optimismo, se llama Animal Spirits eso. Sí. Digo, y eso es un invento del señor John Maynard Keynes, que sus políticas nosotros las hemos aplicado y es lo que nos ha hundido como país y cada día nos hace más pobres. Bueno, la pauta te lo marca, y lo digo con respeto porque respeto y admiración profesional por un amigo que es humorista, es Pedro Saborido, a quien le mando un saludo. Pero hoy el presidente de la Nación destacó, dice, mientras estaba leyendo el libro del conurbano de Pedro Saborido, yo de verdad digo, un presidente de la Nación, con una Argentina en pandemia, con crisis, está leyendo un libro de humor, y la verdad... ¿Qué crees que te diga? Estamos condenados, no sé si, como decía, creo que Duhalde decía al éxito, al fracaso, definitivamente. Estamos condenados al fracaso. Un presidente de la Nación no puede estar leyendo hoy, en medio de la guerra bacteriológica, un libro de humor. Fíjate, Gustavo, también, que se dio en un momento de la charla con Javier algo muy parecido a lo que en las últimas horas sostuvo el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, sobre Cristina y sus opiniones sobre economía, que cuando esto sucede, según el propio Cavallo, dijo, a Alberto y a Guzmán, al ministro de Economía actual, solo les queda rezar. Cristina conduce, entonces a Alberto y a Martín Guzmán solo le queda rezar. Sí, yo diría que hay que hacer un agregado a esa frase, ¿no? Solo les queda rezar y obedecer, porque si no obedecen, vamos contra el iceberg, ¿no? Lo del obedecimiento... me parece que ha quedado más que claro, ¿no? Digamos, sí. Hasta lo explicitó el presidente de la Nación. No sé qué opinás vos, Javier, de esto, de que dijo Cavallo. Algo creo que dijiste ya en la charla, ¿no? Yo lo que tengo la idea es que claramente Cristina no entiende economía, se rodea de gente verdaderamente incompetente en economía, que tiene dificultades graves para entender cómo funciona la economía y por eso cada vez que opina dice verdaderamente cosas que son disparatadas. Y ¿Guzmán sabe o no sabe de economía? Porque muchas veces hay quienes saben, pero por no decir las cosas como son, por temor a la reacción del jefe, no lo dicen. Y para preservar el cargo, se quedan en el cargo. No digo que sea el caso de Guzmán, pero te pregunto, ¿a tu criterio es un economista que sabe
y no puede hacer lo que sabe o que no sabe directamente? Para mí es un incompetente y es cómplice de la corporación política chorra, parasitaria e inútil. Bien, esto nos da lugar, dejando de lado la cuestión económica, también para analizar la incidencia de Cristina en la gestión, a la frase que ha pronunciado Graciela Camaño, la diputada nacional, que ha sostenido que no hay conducción bifronte, la gestión la conduce Cristina Kirchner, que es prácticamente lo que veníamos sosteniendo en la frase anterior. Fíjense ustedes lo siguiente. Lo ha hecho cambiar de posición pública en algo tan medular para la vida argentina al presidente de la Nación, como es el caso Nisman. Esta semana Alberto Fernández no resistió el archivo. Es increíble. Es Una más, insólito, ¿no? Una más, es una más. insólito. Bueno, pero me parece que esto es medular, esto es gravísimo. Estamos hablando de un magnicidio, una investigación abierta. Está la carátula hablada de asesinato y el presidente que había sostenido que había sido asesinado, que había sostenido que Cristina pensaba que había sido asesinado, que luego cargó contra Cristina cuando no eran socios, ¿no? Cargó contra Cristina diciendo todo lo que había que decir por el pacto con Irán. Ahora es como que no existió el pasado de Alberto Fernández y dice, ¿sabes qué? Creo que que se suicidó. No digo se fue suicidado, eso lo estaba pensando yo. Creo que se suicidó. La verdad, es un nivel de mala conducción de una presidencia que asusta, ¿no? Mete miedo. Bueno, esto está relacionado con lo que recién planteábamos. Puede gustar o no puede gustar, pero cuando Cristina escribe o Cristina habla, adelanta lo que va a pasar. O en materia económica, o en materia de cómo se va a conformar el gabinete. Una de las primeras cartas de Cristina, cuando habló de funcionarios que no funcionan, eyectó prácticamente de forma inmediata a María Eugenia Bielsa. Quizá hubiera querido Cristina que se vayan otros ministros en ese momento, pero se fue Bielsa y llegó Ferraresi. Pero no era porque no funcionaba, porque realmente no funcionaba. Tenían que provocar ese lugar, porque necesitaba poner un hombre del Instituto Patria, era el vicepresidente del Instituto Patria, para manejar la caja. Porque ahí, ¿qué maneja Milei, el que está con la vivienda? La chequera. Los fierros. En política se dice los fierros. Exactamente. O sea, todos los lugares, los fierros los tiene todo Cristina. Claro. Digamos, ANSES, PAMI. Todo. Sí, todas las cajas están en manos de Cristina. O sea, Alberto está muy, muy condicionado. Para aquellos que lo hemos conocido antes de su llegada a la presidencia, es muy triste verlo así. Tan desdibujado, tan empobrecido intelectualmente en sus argumentos, tan degradado hasta en lo humano, ¿no? Porque yo creo que quien mejor podría dar una lectura de esto es un psicólogo que explique por qué actúa de la manera que actúa, porque probablemente hasta pareciera que tiene pánico. Me parece que es complicado. Fobia. Hay una cosa fóbica ahí, me parece. Sí, yo digo, no soy psicólogo, digamos, pero de interactuar con algunos psicólogos me han planteado esta situación que está reaccionando como alguien que estuviera en pánico. Y la verdad es que los fierros los maneja Cristina. Claro. Al margen, ¿no?, de la gente que dejaron salir de la cárcel, ¿no? Sí, esos son otros fierros, pero bueno. Bueno, está bien, pero no sea cosa que estén tratando de armar una milicia paralela. Bueno, De hecho la tiene. repasemos rápidamente las dos últimas frases, Gustavo, que nos quedan y ya cerramos también el programa con Javier. Bueno, la última es de Fernán Quirós, el ministro Tiene que ver con la salud, de Salud, sí. Sí, De la ahí ciudad, ¿no? precisamente él dijo, necesitamos acceder a la información técnica de la vacuna rusa. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que creo que ni los rusos saben la información técnica de su propia vacuna, más allá de la cuestión en donde Putin no se quería dar la vacuna, después con todas las suspicacias del día en que se anuncia la vacunación Pfizer en Europa, él dice, me voy a dar la vacuna. Y andá a saber qué vacuna le dieron. Andá a saber qué vacuna se han dado acá los que agarraron y dijeron, yo pongo primero el hombro. Saludamos a Javier, le agradecemos. Gracias, Javier. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche aquí en vivo en Canal 26. El agradecido soy Muchas yo. gracias, Javier.
porque tanto Gustavo como vos, Sebastián, yo tengo un especial aprecio porque son grandes periodistas y sobre todas las cosas grandes personas. Así que ha sido un gusto para mí estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias, que tengas buen año y seguramente hablaremos mucho a lo largo de este 2021, porque no solo será una cuestión de economía, sino también habrá campaña electoral de por medio. Claro, ya lo dijimos al principio Sí, de, claro. de la charla. Bien, gracias Javier, Gracias a ustedes. agradecido por tu presencia aquí en el estudio, y más porque es domingo. Bien, hasta acá entonces llegamos, ¿no es cierto, Sebas?